Bueno, pues muchas gracias, Marta. Gracias al Ministerio de Educación e Información Profesional por tener la deferencia de solicitar a este modesto funcionario que venga, que lo soy, además de decano de un colegio profesional, aquí a contar sus experiencias y bueno, pues también a aprender, ¿no? No solo de lo que uno dice, que siempre se aprende de lo que uno dice también, sino de lo que he escuchado con anterioridad. Mis felicitaciones a la directora general del Ministerio por las excelentes observaciones que ha hecho en relación con la estrategia de salud mental. Bueno, y un cariño especial a la subdirectora general, a Purificación, con la que me une una gran amistad y siempre es un placer estar contigo. Bueno, lo que pretendo exponer hoy aquí tiene que ver con un marco doctrinal básico, elemental, basado, armado, vehiculado también por la evidencia científica, pero está trufado permanentemente de experiencias profesionales y personales. Está trufado, maridado de lo que como profesional en el día a día se ha estado comentando. Soy uno de los compañeros, de los psicólogos que trabaja en un reciente equipo que depende de la unidad de convivencia de la Subdirección General de Inspección de Educación, de Inspección Educativa. Este es un equipo de apoyo socioemocional que, conjuntamente con otros equipos que trabajan para la erradicación de la violencia en distintos ámbitos, pues va a trabajar de una manera específica sobre el asesoramiento a los centros en relación con la prevención y la intervención en violencia autoinfligida, bien en forma de autolesiones, bien en forma de el amplio espectro relacionado con la conducta suicida. Por lo tanto, muchas de las cosas que voy a comentar, insisto, tienen un sustrato científico basado en la evidencia, en la investigación, y algunas de ellas estarán, como indicaba, salpicadas de experiencias personales, en fin, con lo que de emocional tiene eso también. Es decir, en alguna ocasión me veré seguramente sumido en esa especie de tejido, de caldo de las emociones en las que uno se mueve cuando se enfrenta a situaciones muy dolorosas y muy traumáticas. He querido empezar con una idea que es especialmente significativa y tiene que ver con que la conducta suicida es muy conocida desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de lo que la ciencia ha ido aportando, muy poco conocida, como se decía esta mañana, fundamentalmente porque ha sido considerada como un tabú y sigue siendo considerado como un tabú en nuestra sociedad. Pero a veces hay personas, instituciones, grupos, agencias, asociaciones que nos muestran una realidad de este fenómeno con tanta creatividad y tanta inteligencia que te ponen la carne de gallina. Esta es una campaña británica relativamente reciente, denominada La Última Foto, que muestra un buen número de fotos de personas, hombres, mujeres, chicos, chicas, que se quitaron la vida y nos muestran sus últimas fotos en las que estaban sonriendo, estaban con su familia, con sus amigos, celebrando algún hecho singular, simplemente viviendo. Lo estremecedor de esta campaña tiene que ver con el hecho de que el inicio de la misma no explicaba el fondo del asunto, sino que era una campaña sobre sonrisas. Y luego se desvelaba la realidad. Bueno, valga este gesto señalado con una diapositiva para rendir un homenaje a todas aquellas personas que han vivido en sus carnes la muerte por suicidio de un familiar. Mi más rendido homenaje, mi cariño, es sincero y el estremecimiento que va ligado a la experiencia personal cuando ha tenido la oportunidad de hablar con muchas de estas personas. Tenemos
por delante, en estos próximos años, un reto muy importante, y es que los sistemas que son complejos, tanto el sanitario como el educativo, como el que se enmarca en la intervención social, los sistemas son resistentes en general a los cambios, a las modificaciones. Y eso es un mecanismo de defensa entendible, porque tienen una gran responsabilidad. Y tienen que ser equilibrados, tienen que ser consistentes, basados en la investigación, pero a veces la realidad de la vida cotidiana nos come. Y tardamos más tiempo del que quisiéramos, porque las estructuras son como son, en dar respuesta a estas necesidades. El sistema educativo es un ejemplo de esta idea que estoy planteando. El sistema educativo que ha ido acercándose a la idea de cuidar, de acompañar, de proteger, de enseñar, de facilitar contextos de enseñanza y aprendizaje saludables, cada vez es más sensible a la necesidad de cuidar, proteger, acompañar desde el punto de vista emocional a alumnos y alumnas. No solo porque lo diga el ordenamiento jurídico, sino porque estamos en un momento en que se observa que es imprescindible esta circunstancia para aprender mejor, pero no solo, sino para vivir mejor. Y no nos estamos yendo al fondo de la cuestión, que en muchas ocasiones lo asociamos directamente al constructo de la salud mental. El propio concepto de salud mental es un concepto muy dinámico. Aquí tienen una muestra de ello. Esto es una investigación muy interesante que intentó en el año 2015 poner de acuerdo a numerosos expertos en relación con salud mental sobre lo que entendía por salud mental. Y se vio la gran variabilidad que existía entre personas que trabajan diariamente con la investigación, con la elaboración de textos, con la elaboración de ciencia en relación con esto. Al final, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de un constructo que a veces, lo digo humildemente, no está bien tratado y tramado. Porque tener buena salud mental tiende a asociarse con la idea de que las cosas te van bien. Estoy bien, he aprobado todas las asignaturas, me voy una semana con mis amigos a Gandía de marcha, o me va bien el trabajo, me va bien con la pareja, sonrío, salgo, tengo tiempo y dinero para pasar vacaciones, me van bien las cosas y entonces tengo buena salud mental. Bueno, es bien sabido que hay personas que lo tienen, entre comillas, todo, desde el punto de vista material, y sufren en su interior de una manera a veces insondable, hasta el punto de pensar en que probablemente quitarse la vida sea la mejor solución. Un ejemplo de esta experiencia la tenemos con este músico Rhodes, ¿no? Que vive en Barcelona, que en recientes entrevistas que le han hecho en periódicos de tirada nacional ha dicho: lo tengo todo, tengo mi hijo, tengo mi pareja, soy una persona querida, apreciada, vivo en Barcelona y ahí se vive muy bien. Vivo en Barcelona, ¿verdad? Sí, en Madrid. Entonces se vive mejor. Perdón, esto es una broma que me ha salido así, ¿no? Entonces, pero él dice, pero cada mañana pienso en quitarme la vida. Esto es tremendo, tremendo. ¿Cómo podemos llegar a identificar a veces que el tenerlo todo, desde el punto de vista material, supone una suerte de defensa ante el sufrimiento psicológico, aunque es razonable pensar en esa línea, no el tenerlo todo, pero estar bien, y cómo hay ocasiones en que lo que hay que decir es la realidad, y es que la salud mental debe ser compatible con convivir con el malestar psicológico. Es decir, tener una buena salud mental no es tenerlo todo ajustado y parametrizado y funcionando bien engrasado. Tener una buena salud mental es enfrentarte al día a día, a los problemas, a las dificultades, a los inconvenientes, a la muerte de familiares, a la enfermedad de familiares, a tu propia enfermedad, levantándote cada mañana, mirándote al espejo y diciendo: tengo que seguir. Porque hay muchos hitos en la vida que algunos son normativos. Los que ya tenemos cierta edad
por ejemplo, hemos perdido a nuestros padres, miramos a veces con mucho cariño a personas con las que conviven más jóvenes y que se enfrentan por primera vez a la situación de... Mi madre me acaba de comentar que esta enfermedad, hay hitos que son normativos, el propio crecimiento tiene muchos momentos de desasosiego, las relaciones sentimentales y afectivas, el mundo del trabajo, tanto si lo tienes como si no lo tienes, las relaciones entre compañeros. Tener buena salud mental significa amueblar las mentes de manera que seamos capaces de afrontar el día a día sabiendo que nos vamos a caer, que vamos a arrodillarnos, pero que podemos levantarnos y que podemos pedir ayuda. Esto es especialmente importante. Probablemente sea lo más importante de casi todo lo que se pueda decir en relación con la violencia autodirigida, la capacidad para ver cómo estás y pedir ayuda. Hay distintas maneras de enfocar este macroconcepto de la salud mental. Sí, eso me pasó una vez. Estaba intentando explicar algo en una reunión, algo que era muy difícil de explicar, pero yo veía que no era capaz de parar, de terminar, es que no estoy viendo caras. Y entonces toqué sin querer mi esto y me dijo, no te he entendido muy bien, ¿qué es lo que quieres decir? Y claro, la carcajada de los que estaban conmigo fue tremenda. O sea, hay veces que es que lo clavan, ¿no? Y eso me generó malestar, pero bueno, como nos reímos mucho. Lo que es cierto es que hay quien considera que la salud mental es un constructo que se puede diferenciar en dos ámbitos diferenciados, tener buena salud mental y tener mala salud mental. Hay quien asocia la mala salud mental con la enfermedad mental o con el trastorno mental, pero yo creo que todos hemos ido construyendo una idea, la propia investigación, en relación a que esto es un escalado que a veces empieza en el malestar psicológico, que este malestar psicológico se enraiza, se enquista, se complica, no pides ayuda, piensas que lo puedes superar tú solo, tiras hacia adelante, llevas 6 meses que no duermes y empiezas a hacer crack. ¿Has entrado en enfermedad? ¿Has entrado en trastorno? No lo sé, pero lo que es cierto es que cada vez te ves más limitado. Esto en los centros educativos es especialmente significativo. No nos encontramos con chicos y chicas que viven un trastorno mental y que están siendo atendidos por los dispositivos especializados y demás, pero nos encontramos también muchos chicos y chicas, se ha comentado esta mañana de manera muy acertada, que van viviendo una suerte de experiencias emocionales, probablemente porque llevamos tiempo no acertando en cómo gestionar bien la educación de las emociones, no solo en la escuela, sino también en nuestras casas, y en muchas ocasiones en los centros educativos pues tenemos que hacer soporte emocional de muchas personas, de muchos alumnos y alumnas que sufren, que no están siendo atendidos en un dispositivo especializado y que encuentran en el orientador, en la orientadora, en el jefe de estudios, en la tutora, encuentran un espacio que se convierte en un factor de protección de una dimensión difícil de medir. Y esto es una de las cosas que le digo muchas veces a los profesores y profesoras. No somos conscientes de la cantidad de ocasiones en que nuestros chicos encuentran en esa mirada que tú estás proporcionando ahora y en ese colchón que supone que te cuenten cosas, encuentran una auténtica medicina, en el sentido amplio, para su dolor y sus emociones. Estamos hablando de alta especialización, estamos hablando de terapia, estamos hablando... No. Estamos hablando de esa capacidad del ser humano para transmitir humanidad, para transmitir cariño, afecto, ternura, capacidad para acompañar y sobre todo para comprender, para no juzgar. ¿Cuántas veces chicos y chicas me han dicho, profe, ese profe que pasa por allí me salvó la vida una vez? Y les pregunto, ¿y qué hizo? Y es que contestan esto, me escuchó, me tuvo al lado.
Por la mañana me levantaba ilusionado, sabiendo que iba a encontrarme con personas que me querían. Tengo una cosa preparada muy larga, pero me he dado cuenta de que voy a resumirla, porque las anécdotas a veces valen más que 1000 palabras y más que 1.000.000 de imágenes. Pero voy a contaros una anécdota que es especialmente significativa para mí. Yo tuve la oportunidad de trabajar de una manera directa con la prevención del suicidio, pero sobre todo con la conducta suicida en centros educativos, estando en el Defensor del Menor. Estoy hablando, no era siglo pasado, pero casi, a principios de este siglo, 2002-2012. En aquel entonces no había dispositivos en el sistema educativo que atendiesen estas cosas, y había chicos que se quitaban la vida. Y entonces, en muchas ocasiones llamaban a la institución y, bueno, pues en ese momento empecé a trabajar yo con esta difícil y compleja tarea, sobre todo ligada a la postvención. Ayudar a un centro a vivir, a gestionar la muerte de un alumno por un suicidio. Y una de las veces más dolorosas o impactantes que yo he vivido esta situación fue en un instituto de aquí de Madrid, en el distrito de Usera, Villaverde, un centro fantástico. A mí me dicen que defiendo a los profesores y hay quien me critica por ellos, pero es que lo habéis dicho esta mañana, es que este país no se hubiera sostenido sin el trabajo ingente, arduo, emocionalmente consistente de profesores, de profesoras con sus mascarillas, pasando frío, y por supuesto de los chicos y de las chicas, durante el curso sobre todo 2021. Bueno, pues en este instituto hubo dos experiencias tremendamente luctuosas, ¿no? Con un lapso de 3 años, dos chicos se quitaron la vida. Y es un instituto digno de conocer, con gente implicada, con gente conocedora de lo que es la educación, con poblaciones muy complejas. Y se vio muy maltratado por la prensa. Y maltratando al instituto se está maltratando a la condición de ser docente y a las dificultades que tenemos en muchas ocasiones para resolver todo. Es que no somos capaces de resolver todas las circunstancias que se viven. Bueno, pues en este instituto hace 1 año y medio acudimos otra compañera y yo, porque había una alumna con un grave problema de desorden mental, desajuste emocional, autolesiones, etc. Una situación social muy desfavorecida. Esta chica se tuvo que ir a vivir con su padre a Morata de Tajuña, que está lejos. Bueno, pues esta chica todas las mañanas cogía 2 o 3 autobuses más el metro para ir a ese centro. Porque eso era lo que le daba la vida. Eso era lo que le daba la alegría de estar, el compartir con sus compañeros, con sus compañeras, el compartir con esos profesores que la escuchaban y que la mimaban. Es decir, yo puedo tirarme aquí mucho rato hablando de lo que sabemos de la teoría, de la investigación, de esto y de aquello, pero con estos ejemplos, a lo mejor me equivoco, lo que estoy llegando es al corazón del asunto. Y es que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Nos estamos encontrando chavales muy dañados por determinadas circunstancias. Y profesores y profesoras comprometidos, en general, a colaborar en esos procesos de acompañamiento. Pero tenemos una responsabilidad, y es ayudarles desde las administraciones, con buenos programas de formación. Para mí, que soy el decano de un colegio profesional, sería fácil decir, es que tenemos que meter un psicólogo en cada aula, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Bueno, sería una burrada decir eso, pero no, es que lo que pienso, claro que la psicología es importante en el sistema educativo, como lo es en la atención primaria, como lo es en los servicios especializados, pero yo no he venido a hablar de mi libro. De lo que hay que hablar es del libro de los docentes, de las personas que diariamente se enfrentan a estas circunstancias. Entonces, ahí, en ese papel de mediación, es donde los sistemas tenemos que invertir, para generar factores de protección, para reflexionar sobre lo importante que son los factores de protección y la reducción, el incremento y la reducción de los factores de riesgo. Y este es un reto en el que todos
y todas debemos estar implicados. A veces con alumnado que tiene un trastorno diagnosticado, con su apoyo, con su plan psicoterapéutico, y a veces con alumnos que apuntan, que debutan con desajustes emocionales que no sabemos muy bien cómo abordar. Pensamos que esto se ha visto especialmente fortalecido, desgraciadamente, por la experiencia de la pandemia. Bueno, y pensamos bien, pero quiero dar un dato basado en la investigación que nos permite ver que esto antes de la pandemia ya se sabía. En el Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, pero lo podemos encontrar en otros planes estratégicos de otras comunidades, donde se habla de la línea de trabajo en infancia y adolescencia, se habla de la prevalencia de trastornos en la infancia, trastornos mentales, desajustes mentales, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad en la infancia y en la adolescencia. Y se subraya la inquietud con que hay que leer estos guarismos. Pero mirad esta investigación. Es una investigación longitudinal desarrollada entre el 90 y el 19. Es un análisis un análisis sistemático del estudio de enfermedades mentales de niños y de niñas entre 10 y 24 años. Se tiraron investigando lo que se sabía de cuándo debutaba la enfermedad, empezando con muestras de 1990 y hasta el 2019. Y entre los resultados más significativos tenéis lo que aparece arriba en la diapositiva. El 50% de los trastornos mentales aparece antes de los 14 años y el 75% aparece antes de los 24. Esto no es una investigación que dice, no es un corte transversal vía cuchillo en mantequilla, no, es una película de la historia desde el año 1990 hasta el año 2019. Por lo tanto, si esto lo sabemos, todo lo que invirtamos en mejorar las condiciones para que las comunidades educativas sean espacios seguros, sean espacios donde, claro que las disciplinas y el conocimiento tengan su lugar, sería anatema decir otra cosa, pero en contextos de participación, de trabajo combinado, de protagonismo del alumnado, de trabajo combinado con las familias, etc. Yo sé que esto pueden parecer palabras y que esto luego es muy difícil de realizar. Bueno, entre las cosas que vemos las personas que trabajamos diariamente en los centros educativos es que hay centros educativos que están en entornos desfavorecidos, complicados, con los mismos mimbres que tienen otros centros educativos y que son capaces de sacar proyectos absolutamente imaginativos y absolutamente protectores. Por lo tanto, se puede. Por lo tanto, es posible. Por lo tanto, hay competencia. ¿Es una cuestión de recursos? Claro que sí, pero no solo. Es una cuestión también de formación, de implicación y sobre todo de sentimiento, de sentirte apoyado. Bueno, esto es que me parece muy llamativo, pero sé que puede generar cierta alerta, pero es que hay que decirlo. Si yo pongo en un buscador las palabras cómo autolesionarme, me parece que pone eso, ¿verdad? Es que fijaos, pero aparecen en torno, no recuerdo exactamente la cifra, pero en torno a 7 millones y pico de conexiones con este predictivo. Y si voy a cómo quitarme la vida sin dolor, pues ahí lo tenéis. 12.200.000. Esto es una simple prueba metiendo estos predictivos conceptuales en un buscador. Por supuesto, estamos hablando de palabras en castellano y aquí estamos hablando, hay muchos hispanohablantes, afortunadamente.
y aquí hay muchas personas adultas, pero aquí hay muchos chicos y chicas que entran, bucean y buscan. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta es una diapositiva de estas que pongo de vez en cuando y que me sirve para decir, a partir de ahora ya no pasen más diapositivas y quédate aquí, porque te quedan muchas y entonces queda muy mal eso de ir pasando diapositivas rápidamente. Y entonces todo lo que voy a contar lo voy a contar a partir de esta idea. Los adultos, las personas de referencia, tenemos una responsabilidad muy significativa en todo este proceso. La prevención de desajustes y desórdenes emocionales en los centros educativos es algo que hoy, afortunadamente, está en lo alto de la ola. Pero en lo alto de la ola hay espuma y tenemos que mantenerlo ahí. Tenemos que mantener ese nivel de presión, ese nivel de presencia, ese nivel de insistencia en relación a que durante casi 180 días al año, 7 horas al día, tenemos a chicos y chicas en nuestros centros educativos como si los pusiera el ayuntamiento, es decir, que tienen que estar ahí. Por lo tanto, dependiendo de cómo manejemos esas variables de acogida, de escucha, de protección, de formación también, vamos a tener unos resultados u otros. Me decía a mí esto también lo digo sobre todo para subrayar el trabajo de los tutores y de las tutoras. Me decía una tutora de cuarto de la ESO hace relativamente poco, una persona humilde, muy discreta. Me decía, José Antonio, te cuento esto, pero me da vergüenza contártelo. Digo, pues cuéntamelo. Y me decía, es que me da vergüenza porque parece que soy inmodesta. Y digo, que me lo cuentes, que nos conocemos. Y entonces me empezó a enseñar, me enseñó correos electrónicos, documentos a mano de alumnos y alumnas suyos que hablaban de una manera significativa de la vinculación que esta mujer tenía con sus chicos. Quedémonos con esta palabra, con este sustantivo y con el verbo que le es asociado, vinculación, vincular. Me preguntaban a mí un día, ¿qué puedo hacer yo como docente para prevenir el desajuste emocional, el malestar emocional de mis alumnos en la medida de mis responsabilidades? ¿Qué puedo hacer para intervenir bien? Y le dije, pues se me ocurre que vinculemos bien. Claro, puede parecer muy simple, pero el vínculo, esto lo sabemos bien en el mundo de la psicología del desarrollo, el vínculo es imprescindible, por supuesto, en las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, pero es tremendamente fantástico si se consigue en las relaciones entre alumnado y profesorado. Ese vínculo que permite a los chicos sentirse seguro. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar con Save the Children, con la asociación con la que colaboro mucho. Hemos sacado recientemente en Save the Children, la tengo por ahí, pero no la voy a pasar, una guía para padres sobre cómo detectar, cómo prevenir y cómo intervenir en situaciones de desorden emocional. Una guía sencilla, lo metemos en un buscador. Por cierto, el otro día me decían unos chicos, unos adolescentes, profe, nosotros ya no entramos en Google. Y como no, ya nosotros entramos en TikTok y en Instagram, que ahí encontramos casi todo. En fin, madre mía, ¿no? Si ya teníamos miedo al doctor Google, pues a los empresarios de la noche, como se les denomina a veces, pues hay que tenerles mucho más, ¿no? Pero lo cierto es que toda la capacidad que tenemos para llegar a ellos a través de las palabras es especialmente significativa. Y en uno de estos trabajos con chicos y chicas entre 11 y 15 años, un trabajo de grupos de discusión, pues estábamos hablando de la violencia escolar, estábamos hablando del acoso escolar, que generaba mucho dolor y tal. Y entonces hay un momento en que un chico de 15 años me dice, profe, es que ya está bien, es que nos estáis pidiendo siempre que seamos valientes ¿y vosotros qué? Me dijo.
Y claro, a mí me dejó un poco tocado diciendo, ¿pero qué me quieres decir con esto? Que tenéis que pensar, reflexionar sobre si vosotros sois valientes. Y entonces a partir de ahí hicimos un trabajo sencillo, una suerte de experimento social, de preguntar a los chicos qué entendían por ser valiente para un profesor. Y entonces podían dar varias respuestas libres. Pues escuchad que la respuesta que más dieron 3 o 4 muy interesantes, pero la que más dieron fue más o menos esta. Un profesor valiente es un profesor que entra cada mañana sonriendo en nuestra clase. Porque hay que ser muy valiente para meterse con chavales de cuarto de la ESO, que venimos con nuestras cosas, con nuestras hormonas aceleradas, con lo que nos ha pasado durante el fin de semana en las redes. Un profesor valiente sonríe. ¿Y qué nos está diciendo cuando sonríe? Que quiere estar con nosotros. Un profesor valiente es el que, cuando ve que hay un chico sufre, en la clase da un ejemplo de cómo proteger y de cómo cuidar. Un profesor valiente es aquel que es justo y que es delicado y que es amable. Esas fueron más o menos las respuestas más generalizadas. Eso es vincular. Si yo consigo eso, sé que cuando un chico mío, una chica, tiene un problema, sé que me va a buscar, que me va a interpelar, que va a decir, ¿qué puedo hacer? Profe, ¿cómo lo es? Y yo, particularmente lo que a mí me parece que hay que poner encima de la mesa es que todos, independientemente de cómo seamos, estamos preparados para poder vincular. Pero necesitamos fortalecer esa convicción, ese autoconcepto de que podemos. Y por eso es tan importante que los que hablamos en tribunas y los que trabajamos con ellos en las aulas, en los pasillos, fortalezcamos su papel, fortalezcamos lo que son, lo que representan. Termino comentando que la Organización Mundial de la Salud, que hoy en día todos la nombramos en las calles, porque ha sido, lógicamente, especialmente significativa durante los tiempos de pandemia, la Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo explicando con documentos fantásticos, con orientaciones, con directrices, con directivas, cómo tenemos que trabajar la prevención de los trastornos emocionales y la promoción del ajuste, la promoción del desarrollo socioemocional adecuado. Aquí en la Comunidad de Madrid, a este equipo del que antes he hablado, no se le ha llamado equipo de una cosa rara, ¿no? Equipo de apoyo socioemocional, porque es ahí donde hay que intervenir. Porque la salud mental se juega en las distancias cortas, se juega en esos espacios, se juega en cómo miramos, en cómo estamos, en cómo somos. Se juega en cómo sabemos pedir perdón y perdonar. En la Comunidad de Madrid hemos tenido oportunidad de trabajar durante estos últimos años con distintos modelos de trabajo y siempre a raíz de problemas especialmente graves, que tenían que ver con intentos de suicidio consumados y con intentos de suicidio no consumados. Pero como otras comunidades autónomas, como es prescriptivo, por supuesto, tal como está establecido en el artículo 34 de la citada Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, tenemos que contar con un protocolo de intervención. Y esos protocolos de intervención tenemos que significarlos como de apoyo a los centros educativos para que elaboren buenos planes de acompañamiento. No es un simple documento burocrático, es un marco humano que te permite, debe ser un marco humano que te permita saber cómo actuar cuando te encuentras con serias dificultades. Y tenemos la suerte, en este caso lo digo como funcionario de a pie, como psicólogo de profesión, tenemos la suerte de tener el apoyo institucional para poder desarrollar esta tarea. Y termino con un proverbio griego. Los griegos son muy graciosos porque son los que nos han catapultado a la cultura
pero cuando les hablas de cómo se llevan con los otros griegos, se llevan fatal. Muchas veces yo tengo varios amigos que dicen, no sois un buen ejemplo, porque dicen, nosotros nos llevamos mejor con un turco que con un griego. Digo, es que manda narices esto. Pero son buenos en muchas cosas. Y hay un proverbio griego especialmente bello que dice que una sociedad que progresa es aquella en la que somos capaces de plantar árboles sabiendo que muchos de los que estamos plantando esos árboles no vamos a disfrutar de esa sombra. Y yo sé que no voy a disfrutar de esa sombra, a lo mejor, pero voy a disfrutar de la vista, de los brotes creciendo, del verde que aparece y que antes no estaba, y que ejemplifica esto, ejemplifica que estemos aquí personas de distintas comunidades hablando y pensando en cómo ayudar a las personas. Pues esta es un poco la idea que quería transmitiros. Así que muchas gracias. Si no preguntáis, soy capaz de seguir, pero como me quedan 5 minutos, damos otra oportunidad a la pregunta. Ahí hay una persona que quiere... ¿Una parte? ¿Perdón? Que si en el suicidio no hay una parte también química. Bueno, es una pregunta muy interesante. Hay bastante investigación al respecto. Incluso toda esta línea de investigación que hay con posibles relaciones hereditarias y demás, ¿no? Pero yo particularmente estoy convencido de que hay una parte química en casi todo lo que somos y hacemos. Las emociones, el cómo respondemos emocionalmente, son algoritmos bioquímicos que reconocen patrones y que nos hacen ser o estar de una determinada manera. Pero todavía creo que no hay suficiente constancia en investigación como para certificar que ahí encontramos en fin. Pero siendo cierto que esto puede ser y que podemos encontrarlo y que la investigación seguro que hallará factores ligados a nuestra configuración genética, como lo ha ido encontrando en otros ámbitos, Klonsky y May nos trazan muy bien la experiencia que nos lleva a pensar en quitarnos la vida, que es la teoría de los 3 pasos, o de las 3 Ds. Una persona que piensa en quitarse la vida sufre un dolor terrible, un sufrimiento inaguantable, que puede llevarle, segunda D, a la desesperanza, y es pensar que no hay salida. No puedes decirles, puede haber luz al final del túnel, porque te dicen, ¿qué túnel? Y la tercera D es la desvinculación, tanto de tus proyectos personales como de tus relaciones interpersonales. Y ahí, en esta tercera D, es donde los centros educativos tenemos el papel más relevante para desmigarla, para que desaparezca esa D y para que la capacidad de vincular sea ese factor de protección que puede hacer pensar a un chico que está pensando en esta posibilidad, hay otras opciones en la vida, las voy a encontrar. Pues... bueno, que hay otra observación. ¿Qué cosas se pueden hacer en un centro educativo para que porque claro, la vinculación de los profesores con los alumnos, que es fundamental y a la hora de... Sí. Sí, preguntaba qué medidas se pueden tomar en un centro educativo para que esta vinculación de los alumnos con los profesores y con su clase y con todo lo que has comentado, que es tan importante, ¿no?, en la relación y protección de la salud mental de los chavales, chicos. ¿Qué medidas se pueden tomar? Porque más allá de decirlo y
señalarlo. Sí. ¿Cómo se hace eso? Claro. Porque los profesores bueno, pues están muy ocupados, muy cargados, tienen muchas obligaciones, estamos visitando colegios, vemos que tienen varios cursos haciéndose. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar en los centros? Muy bien. Creo que es una pregunta, primero, valiente, necesaria y yo creo que imprescindible. La respuesta, la super respuesta sería: un centro tiene, primero tiene el derecho, la competencia, pero creo que también la responsabilidad de elaborar un plan específico para la prevención de desajustes y desórdenes. Nosotros tenemos un documento creado para los centros educativos que se denomina así, Guía para la elaboración de planes, pero lo hay en otras comunidades autónomas. Pero no estoy hablando de un documento que hable de actividades a desarrollar con alumnos, que de esos tenemos bastantes, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que los tutores, las tutoras puedan trabajar en sus horas de acción tutorial con grupos de alumnos o con grupos completos o con grupos reducidos para reflexionar sobre lo que es el sufrimiento humano y, por lo tanto, generar esos, no solo vínculos, sino patrones aprendidos de cómo puedo reaccionar yo si me encuentro en esa situación y, sobre todo, cómo puedo reaccionar yo cuando veo a un compañero o una compañera que está viviendo esa historia. Pero lo interesante de estos planes, por ejemplo, ya se nos ha olvidado, no digo a ti, por supuesto, pero hoy en día hablamos de los planes de convivencia como algo muy consolidado, pero recordad que cuando empezó a gestionarse todo este proceso, pues en los centros decías, madre mía, otra responsabilidad más, y los centros han dado un ejemplo de cómo generar buenos contextos de convivencia en los centros educativos. Entonces, si no te importa, ahora me das tus credenciales y yo te mando información sobre ese tema. Pero la solución tiene que pasar porque sea un plan de centro. Es decir, que el equipo directivo crea en esta historia un plan en el que se trabaje también con las familias, en el que haya grupos de discusión, haya debates, haya procedimientos. Y ahí es donde el sistema educativo tiene que dar pasos facilitadores, reorganizando la posibilidad de los tiempos. Y esto es especialmente importante. Y disculpadme que lo diga, porque esto a lo mejor es políticamente incorrecto, ¿no? Pero en la medida, bueno, políticamente correcto puede ser casi todo, pero en la medida en que nuestro escenario sea reducir un poco los ratios en las aulas, dar más consistencia al trabajo de los coordinadores de bienestar y protección, incorporar más figuras de orientación educativa, pues vamos a ir en esta línea de ayudar al profesorado a que pueda trabajar estas cosas de manera natural. Ahora, hay momentos que son inexcusables, que son el momento en que el profesor de lengua está trabajando, el profesor de matemáticas, el profesor de inglés está trabajando, y eso es las 4 horas, 5 horas a la semana. Bueno, ahí es donde yo creo que más tiene que invertir un equipo directivo para consolidar la idea de que es especialmente importante que demos importancia a cómo trabajar con los chicos, con qué metodología, con qué principio de resultados y de evaluación, etc. La vinculación requiere tiempo. Esto es verdad, la vinculación no se crea. Pero tengo que decir que tenemos que armar un plan desde arriba, desde el equipo directivo, porque si no nos vamos a quedar, yo creo, que en espacios reducidos. ¿Hay una palabra más? Sí. De educación emocional, para la prevención y todo esto, lo que es básico es lo que tú dices, crear vínculos. Y los vínculos en Baleares hay muchos centros que lo tienen muy claro y lo hacen a través de las prácticas restaurativas, que las prácticas restaurativas es como una filosofía de vida, aparte de todos los recursos que puede haber, que empieza con el básico, que es la escucha. O sea, cómo has de estar tú con un alumno, has de estar con él con atención, mirándole a los ojos. También se trabaja todo el tema de la postura, de estar totalmente implicado con él en un espacio que atiendas. Aparte de esto, una de las, digamos, herramientas básicas de las prácticas restaurativas son los círculos de diálogo, ¿no? Y a través de los círculos de diálogo, que son muy sencillitos, puedes empezar haciendo simplemente una pregunta, trabajas con el alumnado todo el tema
emocional, por ejemplo, y le estás dando participación, ¿no? Entonces esto genera espacios de confianza en las aulas que facilita mucho que luego el alumnado se pueda abrir y te diga, me encuentro mal, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Y también muchas veces genera espacios que si tú compartes con tus compañeros, otro dice, pues a mí me está pasando lo mismo, ¿eh? A ver qué podemos hacer entre todos. Igual te dan una estrategia que tú no te atrevías a decir, lo escondías, pero ves que un alumno igual está sufriendo la separación de sus padres y hay uno que lo está pasando en silencio, pero otro te está diciendo, mira, me pasa lo mismo, pero es que he ganado 2 familias, o igual te hace ver la parte positiva, ¿no? Y es muy enriquecedor. Si no conocéis las prácticas restaurativas, yo os recomiendo que le peguéis un vistazo, porque está toda la parte preventiva, pero luego está la parte de intervención. O sea, en el caso de que haya un conflicto, cómo lo podemos abordar de una manera, digamos, dialogada, creativa, y que las 2 partes ganen y sea un aprendizaje de por vida, ¿no? Para poder enfrentar los conflictos de manera autónoma sin tener que depender de un adulto. Bueno, hasta aquí. Muy bien, pues yo creo que es la mejor manera de terminar con tus palabras. Las prácticas restaurativas, de lo que hablan fundamentalmente, lo que tratan, lo que argumentan, es una manera de estar en la vida, muy basada en la pedagogía del cuidado y muy basada también en la idea de la educación ecológica, de cómo tenemos que cuidar de nuestro entorno y cuidar de las personas. Uno de los grandes retos, creo, que tiene el sistema educativo es, además de lo que consideramos educación socioemocional, es introducir, pero que está ahí dentro, introducir la reflexión sobre el dolor psicológico y cómo responder al mismo en estas prácticas de trabajo con los chicos. Porque eso sí que es importante ahora. Y porque ellos te lo demandan. Cuando somos capaces de hablar con ellos, pero también hablando de nuestras cosas, del dolor, del sufrimiento, esa capacidad catártica que tienen estos espacios es fantástica y permite sobre todo eliminar estigmas, generar buenos compromisos de apoyo, de cuidado, etc. Hay una... Joder, no suelo terminar bien, pero con esto. Hay un capítulo de Comando Actualidad, lo cito muchas veces, Comando Actualidad, que hizo un capítulo que se llamaba Salud Mental, la herida invisible. Lo tenéis en la red. En ese capítulo se habla de la prevención del suicidio y demás, pero salen en torno a 10-15 minutos de un trabajo que hicimos con chicos y chicas de FP en este contexto del que estábamos hablando. Y hay que verlo, porque hay que oírles a ellos. Bueno, muchos de vosotros lo hacéis todos los días, perdonadme, no. Pero hay que oírles para saber lo complejo que es, pero también lo fácil que es llegar a su corazón, ¿no? En determinados momentos. Pues nada, muchísimas gracias. Tengo que salir pitando, pero se quedan compañeras mías que van a tomar buena nota de todo lo que vais a explicar. Muchas gracias.